Vamos a continuar con la presentación del segundo paper de esta tarde. Este trabajo ha sido desarrollado por los profesores Benjamín Bayona Ruiz y Teodoro Márquez Tacure, ambos de la Universidad Nacional de Piura. Nos está acompañando el profesor Bayona. El profesor Márquez tiene un problema de salud y por eso no nos está acompañando en esta conferencia. El comentarista en esta sesión es el profesor Guillermo Runciman de la Universidad del Pacífico. La dinámica es la misma. El profesor Bayona tiene aproximadamente 20-25 minutos para hacer su exposición. Luego escucharemos los comentarios del profesor Runciman y luego pasaremos a una ronda de preguntas de los asistentes. Muy buenas tardes, colegas. Profesor Guillermo Runciman, Cecilia Montes, Alicia García. Realmente, permítanme en primer lugar expresar nuestro saludo y agradecimiento a la Universidad del Pacífico y a Telefónica del Perú, que nos permiten estar en la cuarta conferencia académica en el marco del programa de intercambio educativo. El trabajo que voy a presentarles se refiere a la congestión vehicular. Creo que para todos nosotros, o para la gran mayoría, sabemos que la problemática del transporte es uno de los más graves que enfrentan no solo los países subdesarrollados, sino también los países desarrollados. Un trabajo de la CEPAL de Alberto Bull y Ian Thompson nos dicen que el 17% de las familias de Estados Unidos tienen 3 o más autos, lo que evidentemente genera un problema de ocupabilidad. En el caso peruano hay trabajos como el de Claudia Bielich con la guerra del centavo, en donde estudia uno de los aspectos del transporte, que es el sistema laboral, y destaca la informalidad como la causante de que tengamos conductores desafortunadamente no muy cuidadosos de la vida de las personas. En ese contexto, nosotros, profesores de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura, creemos que es importante indagar, explorar, auscultar la problemática de la congestión vehicular. Y por eso nos planteamos como objetivos conocer los principales factores asociados al crecimiento del parque automotor, una variable proxy de la congestión, en un periodo que va de 1994 al 2012, y de esa manera contribuir al conocimiento del problema de la congestión en Piura. La hipótesis general planteada es que los factores principales asociados al crecimiento del parque automotor en la ciudad de Piura han sido el Producto Bruto Interno de Piura, la población y la infraestructura vial. Presumimos que existe una relación directa entre el parque automotor y el Producto Bruto Interno en la región de Piura, que existe una relación directa entre el parque automotor y la población, y que el crecimiento del parque automotor ha sido mayor que el crecimiento de la inversión en infraestructura vial en Piura en el periodo de análisis. Respecto a la metodología para hacer el trabajo, nuestro objetivo ha sido presentar resultados descriptivos y también resultados correlacionales o econométricos. Para los resultados descriptivos
hemos utilizado lo que los ingenieros llaman el flujo vehicular mediante un conteo de vehículos. Además, aplicamos una encuesta a los conductores para saber cuál era su opinión respecto a la congestión vehicular, y para procesar dicha información utilizamos el paquete SPSS, y para estimar el modelo econométrico hicimos uso del programa EBIUS. Tal vez uno de nuestros aportes sea estimar una medida de la congestión en Piura, definida como el tiempo de demora de un vehículo en una intersección vial en las horas puntas. Aquí hemos tomado lo que dice el Manual de Capacidad de Carreteras, más conocido como el Manual HCM, en donde los niveles de servicio se clasifican en A, B, C, D, E, F, siendo el nivel de servicio A el óptimo, el ideal, sin ninguna demora, y el nivel F es aquel en donde el conductor demora más de 60 segundos para pasar la intersección. Nuestra medición fue en 6 intersecciones más importantes que consideramos en Piura. Los que conocen Piura saben que la principal avenida para el transporte es la Sánchez Cerro, avenida Sánchez Cerro. Por otro lado, a la avenida Cáceres, que ahora se conoce como la Nueva Panamericana, y la avenida Grao. Escogimos 6 intersecciones que más tarde podemos ver de pronto puntualizados los resultados. Pero les adelanto que en todas ellas se encontró que el nivel de servicio era F, ¿no? En Piura existe congestión vehicular. Algunos hechos que examinan o muestran o ilustran las variables más importantes del análisis. Tenemos el crecimiento del parque automotor. Como ustedes saben, el parque automotor está conformado por la cantidad de vehículos motorizados, camiones, buses, autos, camionetas y vehículos menores que se definen como las motolineales y los trimóviles o mototaxis, como coloquialmente llamamos en Piura. Esta clasificación de los vehículos menores adquiere una singular importancia para Piura. Si nosotros observamos el gráfico, hasta el año aproximadamente 2007, la cantidad de autos, que es ese color rojito más o menos que sobresale, era mayor que la cantidad de vehículos menores. Pero en los últimos años, la cantidad de vehículos menores más que ha duplicado la cantidad de autos. De pronto, nosotros podemos intentar decir que en Piura el crecimiento de la cantidad de vehículos menores explica en gran parte el caótico transporte que hay en la ciudad, ¿no? Para tal efecto hemos iniciado otra investigación para estimar específicamente la demanda del transporte, sobre todo la distribución modal, y de pronto ya podríamos confirmar esta presunción. Aquí, en términos de tasa de crecimiento, tal vez se vea más claro lo que decían antes. El rojito es la tasa de crecimiento de los vehículos menores, el azul es la tasa de crecimiento de autos, que como ven es mucho mayor la tasa de crecimiento de los vehículos menores que la tasa de crecimiento de los autos. Respecto al crecimiento económico de Piura, en el periodo de análisis, como es sabido, mantiene la tendencia del crecimiento del Perú, del país. Hay casi consenso de que a partir de las reformas
el Perú ha tenido una tasa de crecimiento importante a través del tiempo hasta estos últimos años, diría yo hasta el año pasado. Ya hoy día el Banco Continental ya bajó a menos de 3 su pronóstico de tasa de crecimiento, pero ese no está considerado en el análisis. En todo caso, lo que vemos ahí en el crecimiento de Piura, tal vez 2 ciclos marcados de crecimiento, ¿no? El que va hasta el año 2006, 2007, y el que va del 2009 hasta el 2012. Y para el caso particular de Piura, hay un decrecimiento de casi el 5%, que es el efecto del fenómeno del Niño, ¿no? En 1998, el fenómeno del Niño hizo decrecer a la economía piurana. Respecto a la población, existió el crecimiento poblacional, evidentemente, pero lo que de pronto habría que tomar más en cuenta es que este crecimiento, si clasificamos la población en población rural y urbana, el crecimiento ha sido en la población urbana antes que rural. La rural, que está en rojito, casi se ha mantenido y hasta ha disminuido, ¿no es cierto? En cambio, la población urbana ha seguido creciendo, y eso refuerza la presunción, pues, que el crecimiento de las ciudades también afecta el problema de transporte, puesto que la gente quiere movilizarse por los diferentes motivos, como por ejemplo ir al trabajo, ir al estudio, ir a hacer compras, ¿no es cierto? Entonces, aquí también, examinando la población, podemos ver que efectivamente el crecimiento urbano ha sido importante durante el periodo. Respecto a la inversión en infraestructura vial, en primer lugar, uno ve que es muy inestable, ¿no? O sea, cantidades suben y bajan, lo que estaría diciendo que no hay una política de inversión en infraestructura vial, y por otro lado también que las cantidades son muy pequeñas, ¿no? En el periodo de análisis, solo en el año 2004, que fue el periodo del alcalde Cáceres, hubo una inversión relativamente importante, pero después los niveles de inversión han sido muy precarios. Si examinamos la tasa de crecimiento en infraestructura, vemos esta inestabilidad que les estaba diciendo de pronto más claramente. Los resultados. Como decían antes, nosotros asumimos que las variables relacionadas con el parque automotor son el Producto Bruto Interno, la infraestructura y la población, y especificamos nuestro modelo econométrico, y el resultado fue el siguiente, que el modelo se explica básicamente por el Producto Bruto Interno y la población. Tenemos un R cuadrado de 91.35, y que esta relación es positiva, ¿cierto? O sea que de alguna manera el crecimiento o la variación del parque automotor puede ser explicada por el crecimiento económico y por el crecimiento de la población. Respecto a nuestra medida de la congestión, nosotros hicimos unos formatos tipo la que hacen los ingenieros, e hicimos el conteo en 6 intersecciones principales. Por razones de tiempo voy a mostrar solo de una intersección en ambos sentidos, de este a oeste y de oeste a este. Es la intersección de la avenida Sánchez Cerro con la avenida Vice. En el eje de las ordenadas medimos el tiempo de demora en segundos,
en el eje de las abscisas tenemos las horas punta. En Piura determinamos 3 horas punta, de 7 a 9 de la mañana, de 1 a 3 de la tarde y de 6 a 8 de la noche. A un amigo taxista le preguntaba que aquí en Lima a qué hora es la hora punta y me dice que todo el día es hora punta en Lima. Este resultado, por ejemplo, en esta intersección, en todos los casos supera los 60 segundos, ¿no? Que tal como dice el manual, corresponde al tipo de intersección congestionada. Tomamos en los dos sentidos porque, como se sabe, el transporte en algunas horas más se carga en un sentido y en otras horas se carga en el otro sentido, ¿no? Un poco como que la gente va temprano a su centro de trabajo y después regresa evidentemente en otro horario, ¿no? Este resultado, como les mencionaba antes, se ha obtenido utilizando esta clasificación del nivel de servicio que va de A a F. Se define el nivel de servicio A cuando la demora es de entre 0 a 5 segundos, B a 15, C a 25, D a 40, E a 60, y cuando ya pasa de los 60 segundos, según los especialistas, ingenieros, que me perdonen los ingenieros y los economistas, estamos entrando en estos campos, pero ellos también entran en los nuestros, es un nivel F, ¿no? Y se determinó también que la viabilidad principal, o sea, la utilizada con más frecuencia, fue la avenida Sánchez Cerro. Las intersecciones que se analizaron fue avenida Sánchez Cerro, avenida Vice, avenida Sánchez Cerro, avenida Gulman, avenida Sánchez Cerro, avenida Loreto, avenida Cáceres, avenida Country, avenida Guardia Civil, avenida La Primavera, avenida Cáceres y avenida Country. Conclusiones. ¿Cuáles son las principales conclusiones de nuestro trabajo? Como vimos en el modelo estimado, se puede afirmar que hay una asociación positiva entre Producto Bruto Interno y parque automotor y población y parque automotor. Hay algo que ratifica lo que diferentes trabajos de investigación hechos para diferentes ciudades de América Latina y de otros lugares encuentran, ¿no? O sea, que el crecimiento de las ciudades, por un lado, y el crecimiento del Producto Bruto Interno, por otro lado, o el crecimiento económico en general, son los que ocasionan el aumento del parque automotor. Por supuesto que hay otras variables que de repente explican por qué la gente compra autos, pero la idea es que la gente que tiene ingresos y dado un transporte público que no es el mejor, adquiere un auto con todas las facilidades que están dando ahora las casas comerciales. También analizamos, ponemos conclusiones, no lo hemos puesto en el trabajo para no cansarlos más de lo que ya estamos cansados. Analizamos la normatividad de los últimos 20 años y encontramos que no es que haya habido falta de normatividad, o sea, hay ordenanzas y decretos de alcaldías que se han dado con la finalidad de regular el sistema de transportes, pero que desafortunadamente no han tenido efectos positivos o los efectos deseados. Para muestra un botón, el año 1999, la Municipalidad de Lima sacó una ordenanza en donde prohibía el transporte de pasajeros en moto lineal y también intentaba regular la actividad vehicular de los trimóviles. Si ustedes van a Piura, van a encontrar que ha sido el efecto perverso, más bien pareciera como que se ha incentivado el transporte de pasajeros en moto lineal.
otra de nuestras hipótesis que tenemos, que ojalá la podamos testear, es que hoy por hoy el ciudadano promedio de Piura prefiere la moto lineal como servicio público versus al taxi colectivo, o la combi o el bus. O sea, hay gran cantidad de gente que se traslada en moto lineal. Y ni hablar de la regulación de los mototaxis o trimóviles, ¿no? O sea, realmente a veces cuando uno va conduciendo en una pista de doble carril y cambia el semáforo, pareciera como si hubiera una guerra, ¿no? Se vienen 6 mototaxis así de frente y todos por querer ganar el semáforo. También en el análisis del problema encontramos una percepción por parte de las autoridades que creen que el problema del transporte se puede resolver con normas, que es un problema sencillo. Realmente es una falacia, como hemos podido darnos cuenta. Han existido las normas, existe la normatividad y la congestión vehicular no es un problema sencillo. Si bien es cierto, un nuevo sistema de semaforización y ensanchamiento de las vías puede ayudar en algo, pero no va a resolver el problema. Ayer cuando el doctor Justi presentaba las ciudades inteligentes, de pronto ese puede ser el objetivo, pero no sé qué año, pero podría pensarse en soluciones de ese tipo. Por último, en la encuesta encontramos que, contrariamente a lo que las autoridades perciben, los piuranos consideran que el 75% de los piuranos consideran que la congestión es un problema grave. Y ante la pregunta de varias propuestas de solución que le dimos de acuerdo al marco teórico revisado, consideran que la construcción de vías para transporte alternativo como metro y tren pueden resolver el problema. Frente a la propuesta de tarificación, como hay en varios países, en Singapur y en otros países donde se paga un peaje para circular en ciertas vías como una medida para que frenar la congestión, están divididos, ¿no? O sea, el 51% estaría de acuerdo en pagar un peaje por utilizar esas vías y el 49% no. Para terminar, algo de economía normativa. A veces aquí uno entra en problemas, pero podemos intentar proponer recomendaciones al respecto. Como hemos dicho, el problema de la congestión vehicular es un problema bastante complejo y la estrategia para resolverla implica compatibilizar la estrategia política con la estrategia empresarial. Es decir, la estrategia tiene que minimizar los conflictos entre los grupos de interés. Hay mucho grupo de interés. Y también porque, como sabemos, la actividad del transporte, si bien es cierto, aquí se ha puesto énfasis en la externalidad negativa, que es la congestión, pero tiene evidentemente también sus efectos positivos, ¿no es cierto? La industria automotriz genera inversión, genera empleos directos e indirectos, y por lo tanto tendría que haber un equilibrio en las políticas respectivas. En ese marco, consideramos que se debe mejorar el transporte público mediante una acertada ingeniería y planificación urbana y con la ejecución de proyectos de inversión pública-privada, sistemas de transporte público integrados, porque es más, nosotros aquí nomás, nuestras ciudades vecinas, o mejor dicho, las ciudades de nuestros países vecinos tienen sistemas de transportes mucho más eficientes que el nuestro. No tenemos por qué tener referencias muy lejanas. Por ejemplo, en Medellín, que tiene una población de 400,000 habitantes y que igual Piura Metropolitana tiene eso o algo más, hay sistemas como el BRT, ¿no es cierto?, que han solucionado el problema, ¿no?, que son sistemas mucho menos costosos, y se ha demostrado la eficiencia de que, por un lado,
lo que podrían decir en informática, el hardware lo tenga acá, sea de acuerdo a una alianza pública-privada, es decir, la infraestructura, los buses serían adquiridos con el aval del Estado, y el software, que sería la gestión del transporte público, sería una gestión privada, ¿no es cierto? Esos sistemas ya están validados, está comprobado, y no se quiere mayor inversión en el sentido de que existen las viabilidades, existen las avenidas, simplemente hay que, como decíamos ayer también, y el profesor Justi también lo decía, el asunto es que el auto particular emplea per cápita más ocupabilidad de la vía, ¿no es cierto? Al llevar solo un pasajero versus a un bus que lleva 50, el espacio que que utilizan los autos es mucho mayor que el de transporte masivo. El punto es que como el transporte público es de mala calidad, nosotros preferimos invertir en autos particulares. Para terminar, creemos que también se debe seguir luchando de todas maneras para que la gente respete la normatividad vigente, sobre todo en la regla de tránsito, pero otra vez aquí, ya no debe ser responsabilidad no debe estar sectorizada las responsabilidades o distribuidas. Últimamente leía que en Lima ya los expertos han consensuado en que tiene que haber una sola autoridad que rectora el transporte, y creo que esa debe ser la primera decisión política, y bueno, que trabajen en conjunto la municipalidad, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional. Bien, colegas, muchas gracias. Vamos a escuchar a continuación los comentarios del profesor Runciman. Bueno, yo estoy acá porque es un tema que me apasiona, el problema del transporte masivo urbano, es uno de los temas que también hemos venido tocando acá en la Universidad del Pacífico. Quiero simplemente mencionar lo que me dijo un alumno hace poco, un joven, me dijo: profesor, el día que yo me muera, quiero que me entierren en la Javier Prado. ¿Por qué?, le pregunto. ¿Por qué? No, porque es el sitio donde más tiempo he pasado en mi vida. Bueno, supongo que lo mismo debe pasar en Piura. Sí, y la verdad es que por otro lado hay una contradicción muy grande, ¿no? Porque por otro lado la educación te hace creer que el éxito está en que finalmente tú tengas tu carro para que te movilices, pero te compras el carro y no te movilizas, te inmovilizas, ¿no? Estás y peor todavía, ni siquiera eres automovilista, sino que te vuelves autista, porque estás encerrado en tu mundo ahí con tus vidrios, de repente tu música, ¿no? Tratando de soportar la pesadez de este sistema de transporte que lógicamente es un problema no solo en Piura, sino acá también. Y creo que es un problema que se está generalizando por esta tara de creer que tener automóvil es una demostración de éxito, ¿no? Mi economía me permite tener un auto. Lo vemos acá en la universidad, este mismo edificio, es un edificio medio contradictorio. Es un edificio que tiene solo 4 pisos para aulas, pero 6 pisos para playa y estacionamiento. Y entonces uno se pregunta, ¿esto es universidad o es playa y estacionamiento? Como se darán cuenta, tengo una posición muy crítica porque realmente si uno utiliza un poquito su cabeza, uno no puede estar satisfecho con lo que está pasando. Esto es un desastre. Y es un desastre no solo en Lima, sino en todos lados. Yo trabajé antes de estar acá en la universidad, trabajé en el Ministerio de Economía. Yo vivía en Higuereta, a 12 kilómetros del Ministerio de Economía, entre el año 83 y el año 88.
yo me iba a trabajar en bicicleta. En esa época no habían combis. Habían microbuses que eran lerdos y pesados, de tal modo que la bicicleta era versátil y no era tan peligroso como andar ahora en bicicleta junto con las combis. El segundo problema es que el sistema de transporte masivo urbano, al no ser ordenado, está funcionando sobre la base de la competencia, que dicho sea de paso es un factor que se incentiva incluso en las universidades. Hay que ser competitivo, hay que ser el mejor, ¿no? Gánale a los otros, y entonces lo mismo pasa en las combis. Las combis tiene unas consecuencias mucho más graves porque es la muerte inmediata de mucha gente. Y eso va en contra de lo que debería ser un servicio al público de transporte, ¿no es cierto? Es al contrario, es una amenaza para el público este sistema de transporte que tenemos. Supongo que se está repitiendo el modelo allá, de tal modo que en el año 97 aquí en la universidad hicimos un estudio con unos alumnos que sufrían las consecuencias de querer subir a una combi porque no tenían auto. Eran 3 alumnos, muy buenos alumnos de acá de la universidad, que estaban terminando su último ciclo de administración y que lo que hicimos fue incentivar que ellos estaban sufriendo del sistema de transporte. Es decir, se querían subir a una combi para venir a la universidad y no los dejaran subir porque pagaban medio pasaje. Entonces, el maltrato al cliente era tremendo. Así que con los chicos, felizmente en esa época, los estudiantes de la universidad de los últimos ciclos todavía no trabajaban en las empresas. Ahora, lamentablemente, muchos trabajan y tienen muy poco tiempo para hacer este tipo de trabajos interesantes y que tienen impacto en la sociedad, como por ejemplo una red de transporte masivo urbano, que lo hicimos, ¿no? En esa época con estos chicos sacamos la estadística de cuántas líneas de micros, de combis, de buses había en Lima, y eran aproximadamente 550 líneas para toda la ciudad. Cuando ellos hicieron ya no este ovillo de transporte, sino trazaron una red de transporte ordenado en el plano, solo se necesitaban 34 líneas. 34 líneas que acercaban a la gente de tal modo que la gente máximo tuviera que caminar 4 cuadras hasta encontrarse con un punto de la red. El principio era que ninguna línea, o mejor dicho, una sola línea tenía que pasar por una avenida. No debían pasar ni 2, ni 20, ni 30, sino una. Y lo que habían era conexiones con un solo boleto para llegar desde tu punto de partida hasta tu destino. Ahí también se estimaron la cantidad de pasajes que habían en la ciudad en ese momento. Año 97 eran ya 9.200.000 pasajes diarios que se estimaban en la ciudad. Se hizo un trabajo junto con el Instituto Metropolitano de Planificación, que nos dio una matriz que habían trabajado algunos años atrás, una matriz de 40 por 40 que nos decía un poco de dónde iba la gente y hacia dónde, ¿no? De dónde partía y hacia dónde iba en la mañana y en la tarde al regreso, que de alguna manera también lo tienen ustedes en su estadística. La idea además era que ningún chofer trabaje por chapar pasajeros. No era chapa tu choro, era chapa tu pasajero, lo que es ahora. Y eso es un peligro. El objetivo era que el chofer fuera una persona rentada, pero para eso es necesario que la empresa de transportes sea eso, sea una empresa que tiene planilla y paga choferes. El sueldo que se estimó en ese tiempo, repito, año 97, para un chofer era de $400 mensuales, que no era un mal sueldo, no era un mal sueldo, por trabajar máximo 8 horas, y no 14 o 16 como hoy día trabaja un chofer de combi. Y bueno, se impulsó este trabajo acá en la universidad, se vieron los problemas que podían haber, si habían problemas sociales o no, como por ejemplo, cuántas unidades de las que habían en Lima, que en ese momento se estimaban en 60.000 unidades de transporte masivo urbano, cuántas de verdad se necesitaban para cubrir incluso en horas punta
la totalidad de la red. Y eran nada más que 28.000. Entonces algunos hacían preguntas y decían, uy, ¿y qué vamos a hacer con el resto de choferes? No, decíamos, no va a pasar nada, al contrario, va a haber más empleo porque un chofer ahora va a trabajar 8 horas, ¿no? Y van a haber de repente 2 o hasta 3 turnos por unidad, ¿no? Y entonces el problema del desempleo por ese lado no va a existir. Puede existir por el lado de las unidades que se tienen que dar de baja porque son chatarra. Y si son chatarra es que si caminan es porque Dios es grande. ¿Y quién es Dios en ese caso? Son los choferes que a la vez son mecánicos que reparan la unidad para que siga caminando. Y entonces, si vas a tener paraderos finales, en esos paraderos finales tienes que tener talleres de mantenimiento y de limpieza. Y ahí puede darse empleo a esta gente que por alguna razón deja de tener su unidad. ¿Cómo iba a financiarse este proyecto de una sola red, una sola empresa? Gritaron algunos economistas, no puede haber monopolio, me decían. Yo le decía, así no. ¿Y por qué no puede haber monopolio? ¿Quién dice que no puede haber monopolio? En estos casos, el monopolio está justificado totalmente por el señor Ronald Coase, economista que sacó Premio Nobel de Economía, y que dijo, en este caso, el monopolio sí es válido porque tiene costos de transacción menores que los costos de transacción que genera el mercado en competencia perfecta, que es lo que tenemos en este momento. Y que ha demostrado, y además la mayoría de los países desarrollados, los sistemas de transportes, son monopolios. La diferencia puede ser que sea monopolio del Estado o puede ser un monopolio privado, pero con un regulador que no permita que se abuse de los precios. El regulador, a su vez, en un tipo de monopolio como este, estaba de alguna manera regulado no solo por la entidad reguladora, sino por el hecho mismo de que la propiedad de esta empresa privada no era de pocas personas. ¿Cómo así se establecía la propiedad? Como decíamos, en la unidad, en la ciudad habían 60.000 unidades, 28.000 tienen que salir, pero las 32.000 restantes, 28.000 tenían que quedar. Esas 28.000, ¿cuáles son? Son las mejores unidades que existen ya en la ciudad. No había que comprar inmediatamente una gran cantidad de unidades de transporte. Y entonces, ¿cómo se hacía el accionariado? Los dueños de esas unidades primero pasaban revisión técnica para ver si tenían una durabilidad de por lo menos 4 años de vida más. Y segundo, se valorizaba la unidad. Y la unidad se convertía en el aporte de capital del dueño de la unidad a la empresa de transporte. Y entonces teníamos una empresa de accionariado difundido, donde todos sabemos que cuando el accionariado es más masivo, a la vez el dueño de la empresa o el accionista de la empresa es también un consumidor del servicio. Entonces, al ser las dos cosas, oferta y demanda a la vez, lo que Jeremy Rifkin le llama un prosumidor, o sea, un productor a la vez de servicio, pero a la vez un consumidor del servicio. Entonces, la tendencia va a ser a que los precios tengan un mecanismo más natural de regulación. Esta idea creo que sigue siendo válida todavía. Una pregunta interesante para su exposición. ¿Por qué ha crecido tanto las unidades, los vehículos menores? Claro, pues si no ha crecido la infraestructura de transporte, los carros lo único que hacen es atascar el tráfico. ¿Y qué única alternativa hay? Pasar por los pequeños huecos. Y esas unidades son las menores las que pasan. ¿Son más riesgosas? Sí. También está pasando en Lima. En Lima cada vez hay más motos lineales, ¿no? Lo que no se ve mucho acá, por lo menos en el centro de la ciudad, son los mototaxis. Pero sí las motos. Y es que es una tentación querer llegar más rápido a su casa o a su trabajo o al delivery, ¿no es cierto? Todas estas cosas que tenemos. Y lógicamente el riesgo es grande. ¿Qué se debería hacer? En este proyecto que teníamos con los chicos, en el corto plazo, o sea, a los 4 años, las unidades viejas salían, porque ya se volvían viejas las que quedaban en el mercado, pero entraban
con la capitalización que había hecho la empresa, por si acaso, la empresa tenía una tasa interna de retorno del 48%. ¿Por qué? Porque al ser una empresa que paga sueldos de $400 mensuales a los choferes, entonces no tiene costos tan caros como una empresa de transportes de Madrid o de Alemania o de Francia, donde los salarios de los choferes pues es de $2.000 al mes, 2.500. Entonces hay margen para que la empresa se capitalice y con ese capital se compren unidades más adecuadas en cuanto al tamaño y así en el mediano plazo en la red se pueda pensar ya después en lo que debe venir, que es un subterráneo o un metro elevado, ¿no? Mecanismos ya cada vez más sofisticados por un lado, que son cada vez más caros. No pensemos que en los países donde hay metro han comenzado de frente con el metro, comenzaron con carretas con caballos, ¿no es cierto? Y han tenido su proceso. Lo que queremos aquí en Lima, por ejemplo, es copiar los metros sin haber pasado por los elementos previos, ¿no? No hay una estrategia clara de desarrollo en el tiempo del sistema. Y creo que estos son elementos que deberíamos tener en Lima y en todas las grandes ciudades de nuestro país. Ahora, con respecto a los indicadores que se están utilizando en el estudio que han hecho, crecimiento de población, es cierto que va de la mano con crecimiento del parque automotor aquí en el Perú, pero es que no hay reguladores. En ese sentido, más atascado debería estar el tráfico en países europeos, donde las ciudades siguen teniendo calles angostas, ¿no? Y la gente tiene más plata todavía que acá para comprar automóviles. ¿Ah? Pero ¿qué sucede? Hay un Estado que trabaja bien. Hay un Estado que dice, por ejemplo, que el que se compra un automóvil tiene que pagar 150 o 180% de impuesto. De tal modo que de esa manera se desincentiva la compra de automóviles. Lo que hay más bien es un sistema de alquiler de automóviles. Uno alquila un automóvil por un tiempo de 3 años y a los 3 años uno devuelve ese automóvil y te alquila uno nuevo. Y ese automóvil que tú metiste al comienzo a circular sale del sistema. De tal modo que se mantiene un control en cuanto a la cantidad de automóviles que circulan, porque no es tan fácil simplemente decir hay que ampliar vías. O sea, decirlo es fácil. Pero para ampliar una vía, piense usted, tiene usted primero que expropiar terrenos. Para hacer carreteras, usted tiene que expropiar terrenos. Para hacer, ya no pensando en una ciudad, sino en una vía interprovincial, quieres hacer una autopista, por lo menos debe estar pensando en no solo en el largo de la vía, sino en el ancho de la vía. Para hacer una autopista necesitas por lo menos tener un control sobre 80 o 100 metros de ancho. ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, en ese caso, en trenes, que solo necesita 10 o 12 metros de ancho? ¿No? Y entonces los costos de expropiación van a ser mucho menores. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Me parece muy interesante que se hayan preocupado de mostrar una calidad técnica en la evaluación econométrica. Me parece correcta la evaluación econométrica que han hecho, muy interesante. Sí, pues, el crecimiento del Perú se ha dado, pero hemos retrocedido en sistema de transporte, ¿no? Y es necesario que se tome mucha conciencia sobre cuáles serían las formas más adecuadas de resolver este problema, ¿no? Y por último, ¿no? Como la gente que se transporta en su carro demuestra tener plata, los que se van en las unidades de transporte masivo son los más pobres, pues. Y eso marca una diferencia social que hace crecer las diferencias sociales. Nadie se da cuenta de lo importante y de lo racional que debería ser, sobre todo que los economistas a veces nos decimos muy racionales,
a ver si un economista acá viene en transporte masivo urbano, ¿no? Que es más racional porque cuesta menos, ¿no? Puedes venir leyendo, puedes venir mirando, ¿no? Puedes venir conversando, ¿no? Puedes venir durmiendo, ¿no? En un sistema de transporte masivo. No se incentiva eso. Y de hecho sería más racional. Si hubiera una buena red de transporte masivo en Lima, yo podría venir en ese sistema. Dejaría mi carro en la casa. ¿Para cuándo? Para usarlo el fin de semana. No es que esté prohibiendo que se use el sistema personal, es que tiene su momento. Y bueno, en cuanto a quién debe hacer estas cosas, como decíamos, este plan no tiene por qué costar mucho. Porque si hacemos una red de transporte masivos y los aportes de capital no es en dinero, sino en las unidades que ya existen, entonces no hay que gastar tanto dinero. Más bien en lo que hay que gastar dinero, y por lo cual es necesario sí conseguir algo de dinero, es para manejar los sistemas de información de los pasajes. Con esto hasta le haríamos un gran favor al Banco Central de Reserva. ¿Cuánto tiene que trabajar el Banco Central de Reserva para estar pensando qué monedaje tiene que estar emitiendo para que la gente pueda pagar los pasajes con sencillo? Si nosotros pudiéramos comprar un pasaje mensual para toda la red, vamos y compramos una tarjeta, y entonces le aliviamos el problema al Banco Central y nosotros mismos nos aliviamos el problema de estar con monedas, ¿no? Cargando, preocupados por cosas que ya en este momento y en esta época son obsoletas. Bueno, relación a semáforos, sí, muy importante, pero más que semáforos, ahora se trata de evitar los semáforos. En las ciudades más ordenadas del mundo están haciendo óvalos para que los carros entren ordenadamente sin necesidad de parar el tráfico. Tienen que entrar con cuidado, tienen normas que tienen que cumplir y por eso el Estado tiene que existir para hacer cumplir las normas, ¿no es cierto? Pero son mecanismos que evitan la polución, ¿no? Que hacen que las ciudades sean más llevaderas y que dé gusto vivir en nuestras ciudades. No sé si me he olvidado de algo, creo que ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para preguntas. Yo creo que acá hay un punto bastante importante para poder empezar desde las aulas, ya sea en cualquier nivel de educativo, sobre el transporte. Es verdad, como dicen, y me parece que es un trabajo brillante. Si yo fuera alcalde, ya lo hubiera contratado a usted para que me resuelva el problema de Lima, de veras. Por una parte, como dice también, bueno, voy a enfocarme nada más a lo que creo que podemos aliviar un poco el transporte. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Una parte de repente es crear algún incentivo para los pasajeros a través de comprar un bono de pasaje, me parece excelente, y la otra de premiar a los conductores, ya sea por regiones, por ciudades, tener los líderes de los mejores conductores. Entonces es una motivación también para el ciudadano decir, bueno, está bien. Yo como docente no tengo coche, ¿sí? Mi hijo me regaló un coche, que hasta ahorita están pagando las cuotas, y siempre le digo, luego, termine de pagar, ya creo que se van a pasar los 3 meses de pandero, pero no quiero el coche, porque el coche, por ejemplo, cuando vengo en el ómnibus, ahora tomo el azul, y es una maravilla, llego rápido, puedo ir meditando, puedo leer, a veces tengo muchas cosas que hacer, y corrijo en el ómnibus. Entonces, como dice usted, ahorro mi tiempo. Y el coche todavía que lo traspaso, y además ahorro, porque estoy pensando que voy a ir al mecánico, la gasolina, el mantenimiento, la limpieza, y eso el costo-beneficio tengo que pensarlo. Pero ya llegará pues el coche, ¿no? Otra parte importante, creo que, por ejemplo, en su trabajo de investigación, puede alguien hacer un trabajo de investigación relacionado a su tema, pero agregándole otras variables que vendría a ser la parte de la contaminación.
Por ahí tenemos que empezar a luchar, porque realmente los que vivimos aquí en la capital estamos estresados con tanta contaminación. Y eso también nos resta nuestro potencial de energía para el trabajo diario. Felicitaciones y póngalo pues, hable con el alcalde, yo verá que eso va a suceder, ¿no? Un buen proyecto, porque necesitamos realmente esa creatividad. Realmente estoy súper motivada con lo que hemos ido en la mañana, la telefónica, hablando de innovación, de emprendimiento, ¿no? Entonces, cuando uno entra al aula, es diferente, ¿no? Ya cuando uno sale al campo y ve esta situación, y agradezco sinceramente a la Universidad del Pacífico, he estado leyendo también la revista que nos han dado, muy bien, felicitaciones a los grandes emprendedores, los profesores, porque sembramos la semillita a cada uno de nuestros estudiantes, ya de ellos depende también, ¿no? Los motivamos, pero depende de ellos que esa semillita poquito a poquito vaya realmente creciendo y hacer de cada uno de nosotros así, ¿no? Son como unas semillitas galácticas, podríamos decir, ¿no? Y además, para cerrar esto, había una señora que hablaba en la mañana de energía, y estoy completamente de acuerdo con ella. ¿Por qué? Porque cada uno de nuestros pensamientos es energía. Nosotros tenemos cada uno de nosotros nuestro campo magnético. Entonces, si pensamos positivamente, nos unimos a las vibraciones de alto nivel y todo se da. Pero cuando pensamos negativamente o estamos furiosos o enojados, etcétera, etcétera, entonces vibramos en frecuencias muy bajas y nos resta energía. Entonces, cuando estén molestos, por favor, no gasten su energía. Están sacando su energía hacia afuera, en vez de poder nosotros capturar esa energía que tanto necesitamos. Muchas gracias. La primera es sobre el estudio del caso de Piura. Sí tengo la suerte de conocerse los problemas que tienen muchas ciudades intermedias o ciudades capitales en el interior. Es muy, muy fuerte. Lo primero que me di cuenta como comentario es de que el parque de automotores antiguo, generalmente el que se desechó de Lima pasa para provincias, ¿no? Que no debería ser, no hay ningún control. Eso me llamó mucho la atención, por ejemplo. Lo segundo es que justamente existe una desestructuración como sistema de ciudades en el Perú, ¿no? Entonces el transporte va justamente desconectado entre las comunicaciones, ¿no? Y también el otro que vi en Chiclayo y en la ciudad de Chiclayo, que tiene conurbación con Lambayeque, es que, como usted puso ahí, es de que existen varias autoridades que tienen que regulen el transporte, como Lima y Callao, y se genera un caos. ¿Quién resuelve el problema? Y si las políticas públicas, en el caso específico del transporte, tienen diferentes orientaciones políticas, ¿no? Y ahí quería un poco enfocar y comparar. Por ejemplo, yo estuve en Santiago hace 3 años impulsó el Transantiago, que fue es un gran monopolio y que le costó a 2 ministros la salida, ¿no? Porque fue todo un caos durante, creo que 15 días, la gente no entendía, pero ahora uno va a Santiago y la gente ya entendió el modo, se adecuó, ¿no? O sea, la política pública, ¿no? En este caso una alianza público-privada, se adecuó, donde ahí existe un solo tarjeta, donde puede entrar al Transantiago, que es como el metropolitano, y al metro. Y si quieres hacer la conexión no te cuesta nada y tienes 20 minutos de conectarte de la estación del metro al Transantiago y sin ningún cargo adicional. Pero, como dijo el expositor, el comentarista, es un análisis de lo útil del monopolio en este caso. Pero lo otro que me llamó la atención fue en Medellín, por ejemplo, que es un modelo público en la que, por ejemplo, la empresa de transporte es municipal, ¿no? Y el ciudadano se siente accionista del transporte municipal. Es un modelo económico muy interesante de los países ahí en Medellín, porque, por ejemplo, si ellos usan esa tarjeta para el transporte, para la biblioteca municipal, para diversos servicios municipales, el ciudadano recibe un bono como accionista. O sea, el ciudadano de Medellín es accionista de los servicios públicos, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención. Entonces, esa reflexión, ¿cómo lo podemos poner en el caso, la pregunta para el expositor, en el caso de Piura, por ejemplo, como modelo, y en el caso de Lima, porque en el Lima ha habido intentos, ¿no? Yo antes vivía acá en Jesús María, me movilizaba para enseñar prácticamente como caminando, y ahora que me he mudado
por otros temas me cuesta mucho, ¿no? Y encima de enseñar en una universidad pública que está fuera de Lima, me cuesta más. Y todo el mundo me agarra y me dice, ¿cómo puedo aguantar ese training? Lo hago porque, bueno, por vocación y porque me interesa, pero es muy fastidioso estar, es un tiempo útil, digamos, o un tiempo no productivo en algunos casos por la incomodidad en algunos casos del transporte, porque si fuera un transporte masivo, como dijo la anterior persona que me dijo, comentó que podía leer, podía calificar, pero en algunos momentos es incómodo, por ejemplo, usar un transporte como un colectivo o esas famosas van, ¿no? Entonces es muy complicado. Entonces esas serían las preguntas y las reflexiones. Gracias. Y efectivamente coincido con el doctor Runciman. Ahora entiendo que hasta Dios está desconcertado. Sí, porque como dijo el colega anterior, hay que llevar a reflexión. El doctor Runciman nos habla de propuestas que vienen desde hace más de 10 años. Hay un premio Nobel que habla de monopolio justificado y sin embargo seguimos en lo mismo. Y bueno, solamente traer a reflexión por qué Dios está desconcertado. Dicen que se muere un sacerdote y un chofer de combi, y las dos almas se van al cielo, y San Pedro sale y dice, Dios me ha dicho que aplique los indicadores. De acuerdo a los indicadores, el sacerdote al infierno y el chofer de combi al cielo. Y el sacerdote dice, ¿por qué? Bueno, cada vez que usted hacía misa, el 100% se dormía. En cambio, cada vez que el chofer de combi manejaba, el 100% rezaba. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones nuevamente a Benjamín. Sí, habría que ver si es tan fácil decirle a las municipalidades por qué no lo hacemos. Lo que tenemos que ver es por qué no lo hacen, porque esto lo hemos dicho a la municipalidad, lo hemos dicho al Ministerio de Transportes, pero no quieren hacer caso. Trato de explicarme, la única manera es pensando un poco mal. Como hemos visto, un tipo de proyecto de esta naturaleza no tiene por qué costar muy caro, debido a que las unidades que tienen un valor pasan como capital a la empresa, de tal modo que la inversión no tiene por qué ser muy grande. Cuando usted ve cómo se hace el metropolitano aquí en Lima, usted encuentra que lo primero que hacen es un inmenso sótano ahí a la altura del Palacio de Justicia, obras civiles. Después hacen unos paraderos especiales en cada sitio con el objetivo de que la gente no suba al bus, sino que simplemente pase de frente al bus. Más obras civiles. ¿Quién hace la obra civil? La empresa que le ofrece más al alcalde. Entonces, ahí tenemos un primer problema, donde no se prioriza lo que debería hacerse, que es, en primer lugar, el servicio, aunque haya que subir una gradita hasta el bus. ¿De acuerdo? En segundo lugar, ¿a quién le interesa que sigan los atolladeros de carros, con los motores todos prendidos, a los que venden gasolina? A los que venden autos les interesa más todavía que los carros estén ahí funcionando sin caminar. ¿No es cierto? Entonces, lo que pasa es que tenemos que saber identificar aquellos grupos de interés y ser capaz de enfrentar esa discusión, donde es indudable que la eficiencia de un buen sistema de transporte sí va a lograr el objetivo de la sociedad, que es la movilidad rápida, eficiente, hacia los lugares de trabajo, hacia las escuelas, hacia las universidades, ¿no? Y sobre todo, más barato, pues, más barato. No tenemos por qué estar en un carro. El día que mi hija menor se compró su carro, de la tienda le dijo a señorita, acá tiene usted su llave, a partir de hoy usted tiene un carro que mide tanto de largo con tanto de ancho, saqué mi calculadora, hija, a partir de hoy vas a usar, le dije, el 7.7 metros cuadrados del espacio público solo para ti solita. O sea, como aquellas reinas de antes que usaban unos vestidos grandazos donde ni siquiera podían bailar pegadito con su pareja, ¿no? Demasiado espacio en un lugar donde no se crea
la viabilidad adecuada. Estados Unidos lo hace porque simplemente se ha tirado bosques para hacer supercarreteras, ¿no? Y así todo tienen problemas, ¿no? Vaya usted a Washington nomás a ver cómo sitios donde habían bosques, ahora ya no hay bosques, hay supercarreteras, ¿no? Cemento, contaminación, ¿no? La energía personal, efectivamente, la tenemos que usar más bien para juntarnos entre nosotros y generar una opinión común y ser capaz de decirle a las autoridades municipales que esto es lo que hay que hacer, ¿no? De acuerdo, parque automotor viejo, que se manda a provincias. No, pues, es una falta de respeto a nuestros compatriotas de otros sitios mandarles la chatarra, ¿no? Es indudable eso. Medellín. No solo Medellín. Nosotros, cada vez que pagamos un impuesto, hacemos aporte de capital al Estado. Por consiguiente, el Estado es una empresa que es nuestra. Y entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque deben dar un buen servicio. Porque nosotros somos, como usted dice, los dueños de esto que es nuestro país. El que paga un IGB está haciendo aporte capital. El trabajador que gana salario mínimo y que tiene que tomar su combi, y en la combi entonces está pagando un pasaje cuyo combustible significa un alto porcentaje del impuesto selectivo al consumo, está pagando de repente más impuestos proporcionalmente que una persona que gana mucho dinero, ¿no? Entonces, este tipo de conciencia, la conciencia de que los ciudadanos somos los dueños del Estado, sea el Estado nacional o el Estado municipal, como bien dice usted en el caso de Medellín, debería ser una conciencia mucho más profunda en todos nosotros. Y deberíamos ser los que exigimos que nuestros representantes hagan lo que nosotros decimos, no lo que ellos quieren, ¿no? Efectivamente, Transantiago, estamos de acuerdo ahí. Hay otro caso que fue el primero de América Latina, el de Curitiba, que también habría que revisarlo. Vale la pena ir mirando otros casos así, ¿no? Ahí me quedo yo, por favor, profesor. Usted que debe tener la última palabra. Sí, por supuesto, gracias. En primer lugar, agradecer los comentarios de tan selecto auditorio. Solamente para estar de acuerdo con la mayoría de apreciaciones. Efectivamente, la problemática del transporte tiene diferentes aristas y tal vez la que mencionó la profesora, que justamente los estudiosos de las ciencias sociales ponen énfasis en la problemática del transporte debido a que se le indica como el mayor causante de la contaminación ambiental y por lo tanto uno de los factores del cambio climático. Entonces es un problema que realmente de gran trascendencia. Respecto a las propuestas, efectivamente solo decirle a nuestro colega respecto al modelo que podría replicar Piura en cuanto a la administración municipal, yo creo que se están viniendo cambios, ¿no? Por ejemplo, Carolina Trivelli, respecto al caso de Lima, pone énfasis, se felicita, igual que Contreras, el regreso de la gestión estatal al transporte, ¿no? Como dijo el doctor, en un modelo de economía y mercado, si algunos monopolios se justifican, es el único que al menos la teoría justifica, es el monopolio natural, ¿no es cierto?, que son costos medios decrecientes. Y yo creo que esta es una característica fundamental de la actividad del transporte. Para terminar, solo agradecerle muy encarecidamente al doctor Rushingman, que realmente ha sido un honor compartir la mesa en esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias.